hacerle varias preguntas respecto del Congreso, comenzando con el tema de los cobros indebidos o los cobros dobles. ¿En qué situación se hallan los miembros de su bancada y cuál es su posición para resolver este problema? El informe que hemos solicitado, el que yo tengo ahora, no habrían congresistas del Frente Amplio con cobros dobles, ¿no? Yo espero que todo eso... con viáticos más semanas de representación. Sí, cobro doble, es decir, estando fuera del país, cobrando por estar dentro de sus provincias, ¿no? En cuanto al tema de la semana de representación, ahí hay varios problemas. Unos que tienen que ver con que el sistema mismo del que tiene el Congreso es un sistema obsoleto, con dificultades, con muchas fallas, en los cuales, digamos, se puede incurrir porque no se conoce o no hay una norma, o no se conoce la norma adecuadamente porque no hay unas exigencias estandarizadas de cómo hacer los informes, etcétera, o puede ser el pie, que yo es lo que creo que pasa, para que algún pillo o algún delincuente, usando las franjas y las ausencias que hay, efectivamente pueda hacer un doble cobro, pueda intentar burlar, digamos, sus responsabilidades. Y entonces lo que hay que hacer en realidad es ir hacia un proceso de modernización, de transparencia del conjunto de normas que permitan que haya unas decisiones más informadas y más razonables, como por ejemplo el tema de contratar o nombrar personal. Es un tema grave, ¿no? ¿Con qué criterio? La meritocracia tirada a la borda, ¿no? Al suelo completamente. Cada organización política que entra al Congreso asume que es su agencia de empleos, ¿no? Y eso ha sido así. Pero eso tiene que terminar. ¿Pero usted ¿no? considera que se puede ignorar una directiva, como ha dicho el ahora ministro de Vivienda, Carlos Brus, sobre la rendición del informe en el que se mencionan las actividades realizadas en la semana de representación? No, yo lo que creo que hay que hacer es mejorar el mecanismo de rendición de cuentas. ¿Pero usted ignora esa directiva, por ejemplo, y no presenta sus actividades? O sea, no, es por el contrario. ¿Es obligatorio cumplir esa directiva? Es obligatorio, o sea, no hay, digamos, si el mes anterior no lo rendí, no me va a llegar una indicación que me diga, oiga, usted no rindió y por tanto la siguiente semana de representación usted no la puede hacer o está impedido de hacerla o no le doy la plata. O no hay un dinero si no la ha rendido. No hay, por ejemplo, una norma de ese tipo. Por eso digo que hay vacíos legales. Permiten que se ignore esta directiva en algunos casos. Usted, por ejemplo, sí ha presentado, ¿no? Pero por ejemplo, incluso estando en Cajamarca, ¿se puede poner como una actividad de la semana de representación una entrevista, en este caso acá, a RPP? Sí, o sea, yo creo, a ver, ¿qué hacen los medios en materia de representación para un congresista? Amplificar la visión o las acciones que se están haciendo. Pero recibir un extra por dar una entrevista. No, es que, gracias Josefina por la pregunta, no se trata de, oigan, tomó 1 hora viajar, le pagaron un extra. Fue a dar una entrevista, le pagaron un extra. No es así. Bueno, por los 5 días. Sí, Esta es la única actividad de un solo día. No solo por 5 días. O sea, lo que hay son incluso 9 días. Yo, por ejemplo, porque tengo que viajar no solo a mi región, tengo que viajar a provincias. Entonces, ¿qué ha pasado? Si yo pido, en algunos casos voy a temas muy especializados, como por ejemplo el tema de si se han cumplido determinadas normas ambientales, si ha habido adecuada supervisión en el tema de la construcción de una carretera. Ese es un solo día, el 14 de diciembre es la única actividad. Sí. De febrero, del año pasado. Mira, lo puedo chequear, ¿ya? Está acá, no está en la página del Congreso. ¿No? Sí, pero además hay que hacer una investigación seria sobre lo que está pasando, por ejemplo, en la página del Congreso. No está actualizada, ¿no? Pero eso no, por ejemplo, esto está publicado. Informe, esto sí está. Sí, esto es un informe, hecho, por ejemplo, de una ONG de transparencia que dice, ¿no? Marco Arana solo cumplió con asistir al 56 o 53% de sus provincias. Falso. Pero eso declarado por usted mismo, la única entrevista en un solo día. Podemos entrar a mirar cada actividad y cada semana. En todo caso, pero, por parece ejemplo, que es bastante deficiente la explicación. Pongamos un ejemplo. Si usted da una entrevista en la que ha explicado una actividad que ha hecho todo el día, la entrevista puede servir como una forma de sustentar que realizó una actividad representativa. O vengo de una actividad. Pero para eso porque hay que desarrollar un poco más, porque si el señor Mulder dice, por poner un ejemplo, puede ser cualquiera, que dio una entrevista y en la entrevista se la pasó defendiendo a Alan García, perdón, pero esa no es una entrevista que cumpla con la labor de representación de un congresista. Se pueden mejorar los mecanismos de rendición de cuentas. Si yo vengo de una semana, y yo los invitaría a algunos de ustedes, o hay periodistas que están metidos en el tema, llego a una comunidad, después de caminar 4 o 5 horas, y claro, llego al día siguiente, doy un informe sobre el tema en medios.
Claro, desconecto la actividad, podría mejorar, como dice Patricia, efectivamente, la acción previa a la rendición pública de un informe. O sea, si la entrevista es una manera de difundir el trabajo de representación, está bien. Pero si se trata simplemente de hablar sobre cualquier cosa al medio, no es completamente de acuerdo. Por eso es que yo creo que además hay cosas que se tienen que manejar. En la práctica, el tema de asignación para gastos de representación, en la práctica, está funcionando como un incremento de salario. Pero entonces sean transparentes, digan, es un aumento de sueldo. No, pero lo he dicho desde el primer momento. Entonces, con eso, ¿cuánto ganan ustedes en realidad con más los 2.800? Bueno, está la asignación con descuentos que hay, por ejemplo, en mi caso. De los 15.000 soles, cerca de 11.000 son los que quedan pendientes como ingreso. En mi caso, 10% por planilla a mi partido. Bueno, pero eso es una decisión partidaria, ¿no? Por eso, no, pero es que lo que se está pensando es que hay un montón de dinero y uno dice, bueno, hay descuentos. En el caso de los 2.800 no están afectos a son netos, ¿no? Lo que reciben, ¿no? Entonces, el Congreso claramente dice, miren, es una asignación salarial que se puede disponer para toda actividad que hace el congresista y no hay un encubrimiento, digamos, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene que pasar. Entonces, se presta a estas rendiciones. Se contempla la posibilidad de incluir eso en el sueldo, pero hasta ahora nadie ha dicho que se lo podrían quitar también, y sincerar que el sueldo sea de 10.000 soles y ya pues se las arreglan como puedan. Por supuesto, mira, yo creo que sobre este tema lo que tiene que haber es absoluta transparencia y las decisiones tienen que ser conocidas. Ojalá que usted contribuya. Quería dejarle plantear por eso, una pregunta. perdón, si me permiten, miren, por eso yo he planteado a la Contraloría General de la República que las decisiones sobre contratación, nombramiento, adquisiciones, pagos salariales, deben ser absolutamente disponibles, tanto en transparencia en la página web del Congreso como en la acción de fiscalización de la Contraloría. Y hay un tema del que nadie habla. ¿Quién reparte los viajes? ¿Para qué y por qué? Porque, por ejemplo, hay una serie con congresistas viajeros que se la pasan de aquí para allá. Mira, lo terrible es que a veces en la bancada nos enteramos que no está un congresista porque se ha ido de viaje. Se ha ido de viaje y hay que reconocer que los viajes los administra la segunda vicepresidenta. ¿Una pregunta antes de una pausa? Sí, porque yo después tengo que salir y me gustaría dejarla planteada. Me gustaría una explicación y un pronunciamiento por parte de lo que está ocurriendo en Las Bambas, que ya es demasiados días. Quisiera que nos diga sobre el caso de la congresista de su bancada, Foronda, quien ha sido solicitada una sanción de 60 días en la Comisión de Ética por haber contratado en el Congreso a alguien condenado por terrorismo. Pero nos interesa también su opinión sobre la interpelación prevista este jueves del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Vamos a una pausa y proseguimos brevemente nuestra entrevista a Marco Arana del Frente Amplio. Las 9:05 de la mañana y estamos entrevistando al congresista de Frente Amplio, Marco Arana, representante de Cajamarca. Patricia del Río le había dejado planteada la pregunta respecto de la situación de Las Bambas. En concreto, una carretera bloqueada durante más de 30 días que impide que el mineral extraído en Apurímac pueda llegar, pasando por Cusco, donde tiene lugar este bloqueo, a la costa peruana para ser exportada. Un proyecto que fue en la práctica considerado, que debe ser considerado lesivo para los derechos de las comunidades en la materia siguiente. Ese proyecto se hizo con una ley especial con nombre propio en el Congreso para evitar pagar doble tributación y favorecer el traspaso de Glencore a los chinos sin pagar $1 de impuesto al Perú, sí. ¿Quién denuncia eso? Nadie. Ese proyecto se modificó el estudio de impacto ambiental sobre el tema del mineroducto para construir una mega carretera, que en la práctica ha resultado una carretera privada por la cantidad de carreteras nacionales. Y la han hecho claro, la han hecho carretera nacional, encima para ahorrarle el dinero a la empresa. Pero es un hecho, es carretera nacional y la están bloqueando. Sí, ¿eso no es ilegal? Sí, es ilegal. Como es ilegal, las condiciones que han llevado a los comuneros a protestar. Entonces yo creo que hay que mirar la ilegalidad. Bloquear una carretera nacional diferente. No. Mira, violar el derecho de propiedad, contaminarle a la gente cuando se le dice... Pero responder violando el derecho de tránsito tampoco, ¿no? Es que eso pasó por el terreno comunal. Entonces, no ni siquiera hubo proceso... Ahí, señora Arana. No. Gente de Apurímac que se ha trasladado al Cusco en un acuerdo global con la empresa. Parte del tema es
es que ahí hay derechos comunes que están siendo afectados. Ahora, ¿la manera de resolverlo es bloqueando una carretera que es ilegal? No. Y buscando el asesoramiento de abogados que cobran muchísimo. Sobre un hecho ilegal se están cometiendo otros hechos ilegales. Y eso es lo que hay que entender, porque si no aquí estamos hablando de campesinos salvajes usados, manipulados. Nadie ha hablado así. Por favor, no haga una caricatura. Es que no estoy simplificando. Mire, César Villanueva, en la conferencia de prensa de por qué deja el cargo, hasta 2 veces alude al hecho de que hay, dice literalmente, les invito a mirar la entrevista, en Lima hay gente que los conflictos sociales quieren que se le meta bala, cuando lo que hay que hacer es buscar una solución dialogada y respetuosa de la ley. Hemos sabido las trágicas consecuencias de actitudes así, como recordamos a Bagua, ¿no? Está muy mal que haya ese bloqueo de carretera, está muy mal las decisiones previas y hay que buscar una salida que no afecte los derechos de las comunidades y que no afecte la economía nacional en el país. De acuerdo, hemos comprendido su punto de vista, retenemos sobre todo que sí le parece ilegal bloquear la carretera, aunque quiero ver eso. Que eso es la norma, es la ley. De acuerdo. Ahora, un punto concreto de su bancada, la señora Foronda. En la Comisión de Ética se evalúa imponerle una sanción de 60 días por haber contratado en el Congreso a una persona condenada por terrorismo. Sí, la denuncia la presentó Héctor Becerril, ¿no? Que ayer también fue blindado para nuevamente, que no se lo investigue. Sí. Digamos, un congresista vinculado por enormes temas de corrupción que ayer es blindado, resulta que en otra comisión su denuncia sirve para... Pero una cosa no quita la otra, digamos. No quita la otra, pero quiero que se entienda el contexto, de dónde viene esto. Segundo, ¿era ilegal la contratación? No lo era. Era un error político. Yo lo he dicho públicamente, era un error político que no debió acontecer. Ahora, ciertamente el manejo que se quiere hacer en este caso es golpear a la congresista Foronda, incluso poner en duda sus valores democráticos, poner en duda todo su trabajo y su desempeño en favor de la democracia y la paz en este país. Entonces, yo creo que el tema, en el mejor de los casos, pues debería haber merecido, porque no tenemos ley que prohíba, no teníamos ley, ahora la tenemos, que prohíba contratar a violadores, a narcotraficantes, a terroristas. De acuerdo. Brevemente, si nos puede contestar en 30 segundos, ¿evalúan la posibilidad de votar, de no votar una censura si se planteara contra Ceballos? No, votar por una censura contra Ceballos sería apoyar a las mafias y sus brazos en el Congreso para bajarse el contrato con Odebrecht. Eso es inaceptable. No, entonces no votarían en ningún caso al estado actual de la información por la Nosotros hemos votado que ni siquiera la motivación por la cual están llevando al ministro era pertinente. Muchas gracias, congresista Marco Arana. Gracias por su presencia.